técnico, potenciar su comunicación. Los ejercicios prácticos, la retroalimentación en directo, el acompañamiento de un experto marcaron la diferencia en su proceso. Y gracias a este curso, Tomás aceleró su crecimiento y ganó la confianza necesaria para hablar en público, para hablar ante cualquier tipo de público. Y el gran salto después de 6 meses de práctica y autotrabajo, llegó el momento. Su primera conferencia ante más de 200 personas. No se lo imaginaba al principio, pero ya comenzaba a hacerse realidad. Los nervios estaban allí, por supuesto, pero Tomás ya sabía cómo gestionarlos. Usó sus técnicas de respiración, recordó sus visualizaciones y sobre todo confió en su preparación. El resultado, una presentación clara, impactante y, lo más importante, auténtica. Hoy, Tomás es un conferencista reconocido, ayuda a otros a superar sus miedos y demuestra que la timidez no es una condena, sino el punto de partida para una gran transformación. No se trata de dejar de ser tímido, sino de aprender a convivir con el miedo, a gestionarlo y actuar a pesar de él. ¿Y qué puedes aprender de Tomás? La timidez se supera con acción, con práctica y un curso profesional para hablar en público, no con teoría, no viendo videos y tutoriales, sino con un tutor, un profesor, un maestro que te ayude paso a paso a lograr tu objetivo. El miedo se reduce cuando te expones gradualmente a lo que temes. Reprogramar tu mente es posible con práctica y técnicas adecuadas. Buscar apoyo y feedback acelera tu crecimiento. Celebrar tus avances refuerza tu confianza. Formarte en plataformas como cursodeoratoria.com puede transformar tu vida profesional. Si Tomás pudo, tú también puedes. Empieza hoy. Da un pequeño paso y recuerda, tu voz puede cambiar tu vida y la de otros. Mucha gente está esperando escucharte, verte, actuar en escena. ¿Te gustaría más historias de transformación? Déjalo en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo video. Da el primer paso hacia tu transformación al hablar en público. En cursodeoratoria.com, por cierto, te ofrecen la oportunidad de solicitar una prueba de voz gratis. Descubre cómo suena tu verdadero potencial y recibe una retroalimentación personalizada que te ayudará a comenzar tu propio camino hacia la confianza de hablar en público. Nos vemos en el próximo episodio. Y por cierto, abajo en la descripción está el enlace para la prueba. Es gratis y muy amigable. Cuando ajustamos nuestra manera de hablar, de expresarnos, abrimos la puerta a resultados diferentes y positivos en nuestra vida personal, profesional y financiera. La forma en que nos comunicamos no solo transmite información, sino que también genera confianza, credibilidad y conexión emocional con quienes nos escuchan, factores clave para influir y persuadir en cualquier ámbito profesional. Al mejorar nuestra expresión oral, controlando el miedo escénico y hablando con claridad y convicción, cambiamos la percepción que otros tienen de nosotros. Lo que puede traducirse en más oportunidades, mejores negociaciones y por ende en un impacto directo en nuestros ingresos y estabilidad económica. Ajustar la manera en la que hablamos y nos mostramos a los demás no es una cuestión de estilo, sino una herramienta poderosa para transformar nuestra realidad financiera y profesional. Para salir de una crisis económica, hablando en público y comunicándonos mucho mejor, es fundamental mejorar nuestra expresión oral, la comunicación con otros, cómo te hablas a ti mismo, pero también necesitas transformar el miedo y la inseguridad en herramientas de poder comunicativo que te permitan influir y persuadir con autoridad.
En curso de oratoria.com proponemos un enfoque integral que ayuda a superar el miedo escénico y a desarrollar una comunicación efectiva que puede abrir puertas en momentos difíciles. Algunas claves para lograrlo. Ajustar tu lenguaje. ¿Cómo hablas con las personas y cómo hablas contigo? Controlar el miedo escénico con técnicas específicas que te permitan mantener la calma y el enfoque durante el discurso. Potenciar tu presencia y tu voz para transmitir seguridad y convicción, elementos que generan confianza en tu audiencia. Desarrollar tu speaker persona, una versión auténtica y poderosa de ti mismo que conecte emocionalmente con tu audiencia. Organizar y comunicar ideas claras y persuasivas para que tu mensaje sea efectivo y memorable, incluso en contextos económicos adversos. Te cuento la historia de Wilfredo, un realtor, un agente inmobiliario en Florida que vivió en carne propia cómo salir de una crisis económica mientras luchaba contra un miedo escénico paralizante que casi le cuesta su carrera. Wilfredo había empezado con muchas ganas, pero la competencia en el mercado inmobiliario en Florida era feroz en ese momento. Además, la incertidumbre económica lo tenía al borde del abismo. Las ventas no llegaban, las comisiones escaseaban y para colmo, cada vez que tenía que presentar una propiedad o hablar con un cliente, el miedo escénico lo bloqueaba, dejándolo sin palabras y sin confianza. Una vez, en una cita con un comprador importante, justo cuando estaba a punto de cerrar un trato que le habría salvado el mes, el miedo lo invadió y no pudo expresar con claridad lo que quería decir. El cliente se fue y Wilfredo sintió que todo se desmoronaba, pero en lugar de rendirse, decidió buscar ayuda. Encontró un curso especializado en oratoria para profesionales como él, donde aprendió a controlar su respiración, a manejar el nerviosismo y sobre todo a enfocar su comunicación en resolver los problemas reales de sus clientes, no solo en vender propiedades. Poco a poco su miedo escénico fue cediendo y su mensaje se volvió más claro y seguro. Aprendió a hablar con convicción, a escuchar y a conectar con las necesidades de las personas. Y eso no solo le devolvió la confianza a Wilfredo, sino que también empezó a atraer clientes. En menos de un año, Wilfredo no solo superó la crisis económica, sino que cerró ventas por encima de sus expectativas. Su miedo escénico quedó atrás y con él el bloqueo que lo paralizaba. Hoy Wilfredo es un ejemplo en su comunidad, una inspiración, un realtor que sabe que la clave no está solo en las propiedades que vende, sino en cómo las presenta y en la seguridad con la que habla. Esta historia demuestra que incluso en los momentos más difíciles, controlar el miedo escénico y comunicar con claridad puede ser la diferencia entre hundirte y salir adelante. Wilfredo logró salir de su crisis económica, dominando el miedo escénico a través de un proceso que combinó entrenamiento, práctica y cambio de mentalidad. Aquí te cuento cómo lo hizo. Reconoció el problema y buscó ayuda especializada. Wilfredo entendió que su miedo escénico no era un defecto insuperable, sino una habilidad que podía entrenar. Se inscribió en curso de oratoria.com para agentes inmobiliarios, donde aprendió técnicas para controlar la respiración, manejar los nervios, estructurar sus presentaciones de forma clara y convincente. Transformó el miedo en energía positiva. En lugar de intentar eliminar por completo los nervios, Wilfredo aprendió a reencuadrarlos como una señal de que estaba haciendo algo importante, canalizando esa energía para mejorar su enfoque y presencia ante los clientes, y desarrolló un estilo auténtico y cercano, más familiar. Dejó de imitar a otros, sí, y encontró su propia voz,
comunicándose con naturalidad y empatía, lo que le permitió conectar mejor con sus clientes y generar confianza. Practicó constantemente y acumuló experiencia, y cada presentación, reunión, llamada o junta fue una experiencia para mejorar. Con el tiempo, su confianza creció y el miedo escénico perdió fuerza, lo que se reflejó en mejores cierres de ventas y recomendaciones de otros clientes. Enfocó su comunicación en resolver problemas reales. Más que vender propiedades, Wilfredo aprendió a escuchar y ofrecer soluciones que realmente ayudaban a sus clientes, lo que aumentó su credibilidad y atrajo mejores negocios. Gracias a este proceso, Wilfredo no solo superó el bloqueo del miedo escénico, sino que también reactivó su carrera inmobiliaria, cerrando ventas con mayor seguridad y eficacia. Su historia es un ejemplo claro de cómo dominar la comunicación en público y de qué manera puede ser la clave para salir de una crisis económica y transformar tu vida profesional. Sé que quieres hacer una prueba gratis de voz, como lo hemos anunciado en otros videos. Evaluaremos tu voz y tu manera de hablar y en minutos te enviaremos un diagnóstico completo. Haz clic en el enlace que está en la descripción y accede a tu prueba de voz gratuita. Cuando un profesional de los negocios tiene una voz temblorosa durante sus presentaciones, su desempeño y credibilidad pueden verse gravemente afectados. Una voz insegura transmite nerviosismo y falta de confianza, lo que disminuye la autoridad y el impacto del mensaje ante la audiencia. Y este problema vocal suele ser percibido incluso a nivel subconsciente como una señal de alarma e inseguridad, lo que genera desconfianza y reduce la capacidad del orador para persuadir, liderar o influir en decisiones clave. Además, el temblor en la voz suele ir acompañado de otros síntomas físicos como sudoración, tartamudeo y quedarse en blanco, una frecuente situación en donde caes en lagunas mentales. Y hay formas de salir de allí, evidentemente, con entrenamiento y con la técnica correcta. Eso, pues, va dificultando la claridad del discurso y la conexión con el público. En el mundo empresarial, donde la comunicación efectiva es fundamental para negociar, para liderar equipos o vender ideas, una voz temblorosa puede convertirse en un obstáculo, en una pequeña pesadilla muy seria para el crecimiento profesional y la reputación del presentador. En Houston, Texas, vivía Andrés Ramírez, un reconocido experto financiero con más de 20 años de experiencia asesorando a grandes empresas, a grandes compañías durante años y liderando equipos de inversión. Su dominio de los números era indiscutible, sin lugar a dudas. Elaboraba complejos modelos de valoración, diseñaba estrategias de financiación y era el referente en análisis de riesgos dentro de su firma. Sin embargo, detrás de su brillante carrera, de su inteligencia financiera, Andrés enfrentaba, lamentablemente, un obstáculo que amenazaba con frenar su crecimiento y no era otra cosa que el miedo de hablar en público. Una marcada tartamudez cuando debía hacer presentaciones importantes. Cada vez que se acercaba el momento de exponer un informe ante directivos o clientes, su voz temblaba, sentía cómo las palabras se le atascaban en la garganta y a menudo tartamudeaba. A pesar de su preparación, la ansiedad lo dominaba. Sus manos sudaban, su mente se quedaba en blanco. Sus colegas sabían que era brillante, pero sus presentaciones no reflejaban su verdadero potencial. Un día, tras una presentación especialmente difícil, en la que apenas pudo terminar su discurso,
Andrés decidió que debía cambiar. Reconoció que si no superaba ese obstáculo, su carrera se estancaría. Y allí comenzó investigando sobre el miedo de hablar en público, la tartamudez, y descubrió que no estaba solo. Fíjate, no estaba solo. Muchas personas experimentan síntomas similares y existen métodos probados para controlar la voz temblorosa y mejorar la fluidez, la seguridad en la voz. El proceso de transformación de Andrés, que Andrés se propuso hacer, fue un plan estructurado para vencer sus dificultades. Terapia del habla, acudió a un especialista que le enseñó a reducir la velocidad de su discurso, pero no le enseña a hablar en público. Ataca nada más esa parte, ¿no? La tartamudez, le ayuda a solventar ciertos aspectos de la pronunciación, ciertos aspectos vocales, ejercicios de respiración y relajación por otra parte, aprendió técnicas de respiración profunda, de respiración diafragmática, abdominal, pero no fue suficiente. Todo eso lo fue recogiendo con tutoriales, a través de libros, de manuales. Necesitaba algo práctico, necesitaba entrenamiento profesional. Antes de cada exposición dedicaba unos minutos a respirar conscientemente, lo que le ayudaba a calmarse. Entrenamiento vocal, articulación, realizaba ejercicios de calentamiento como masajear el rostro o practicar trabalenguas frente al espejo. Cosas elementales que no fueron suficientes para solventar el verdadero problema de Andrés. Usó la técnica del corcho, se puso el lápiz ahí en la boca, lo mordió, leyó en voz alta, en fin, ¿no? Modulación, ritmo, pero descubrió que hablar en público definitivamente requiere un entrenamiento mucho más extenso. No es un asunto de 2 días, 3 días en un seminario, en una práctica, en una asesoría. Hablar en público requiere un programa extenso, es una forma de vida, no es solamente un curso, sino es convertirte en un atleta de la palabra. No basta solamente una terapia cognitiva, conductual, algunos consejos. Se unió a cursodeoratoria.com, buscando en Google, encontró allí esta oportunidad de aprendizaje, es la plataforma más completa para estudiar oratoria, para mejorar en tus habilidades comunicativas. Allí fue aumentando gradualmente su desempeño como orador, bajo un estricto programa de entrenamiento que le permitía realizar ejercicios constantes para mejorar en su comunicación pública. Y el resultado con el tiempo, pues para Andrés, que era una persona que estaba apenas comenzando, notó una gran transformación. Ya no evitaba presentaciones, seminarios, workshops, reuniones, juntas, sino que las preparaba con entusiasmo. Y su voz, antes temblorosa, sonaba firme y modulada. Aunque ocasionalmente tartamudeaba, había aprendido en el curso a manejar esos momentos con naturalidad y sin perder el hilo de su discurso. Sus colegas comenzaron a notar la diferencia. Sus ideas llegaban con claridad y su liderazgo se fortaleció. Andrés entendió que la comunicación eficaz es tan importante como el conocimiento técnico en el mundo financiero. Su historia se convirtió en inspiración para otros profesionales que, como él, luchan en silencio contra el miedo escénico, contra situaciones de exposición pública. Demostró que con preparación, práctica y apoyo profesional, incluso los obstáculos más arraigados pueden superarse. ¿Te gustaría hacer una prueba de voz gratis para que podamos evaluar cómo está tu nivel de conversación, tu expresión oral? Simplemente oprime el botón verde que está en la web, en la página web, cursodeoratoria.com, y si estás aquí, puedes oprimir el enlace que está en la descripción. Simplemente oprimes el botón, allí te va a llevar a WhatsApp y con mucho gusto te voy a atender. Simplemente vas a hacer una prueba con 2 preguntas, esas son las indicaciones, y muy sencillo.
grabas tu prueba de voz y yo con mucho gusto te evaluaré. ¿Cómo está tu nivel de oratoria? ¿Cómo está tu conversación? Muletillas, lagunas mentales, panorama verbal, todo eso. Muy sencillo dentro de la plataforma de WhatsApp. Te espero. Que la pases muy bien y gracias por compartir este video. Oratoria Radio Network, la emisora oficial de cursodeoratoria.com, una emisora especializada en el arte, ciencia y técnica de hablar en público. Y recuerden nuestra línea para hacer sus preguntas, enviarnos su mensaje de voz para hacer la prueba gratis. Esa prueba gratis consiste en simplemente oprimir el botón verde aquí en la página, en cursodeoratoria.com, y acceder a la prueba gratis. ¿De qué se trata? Simplemente te vamos a enviar unas indicaciones para que hagas tu prueba y en esa prueba te vamos a preguntar por qué quieres aprender a hablar en público y cómo piensas ponerlo en práctica. Es sencilla, 3 minutos de duración esa prueba, gratis, simplemente entrando a cursodeoratoria.com, botón verde, y está abajo en la descripción en cualquiera de las plataformas. María López era una ejecutiva brillante, brillante, con más de 10 años de experiencia, con el trabajo soñado por muchos. Trabajaba en una multinacional del sector tecnológico y su desempeño siempre había sido destacado. Cumplía metas, lideraba proyectos complejos, mantenía excelentes relaciones con sus compañeros y superiores. Por eso, cuando se abrió la vacante para gerencia de su área, muchos pensaron que ella sería la candidata ideal. Sin embargo, la oportunidad que María tanto esperaba no llegó a sus manos. La razón no fue su falta de conocimientos ni de resultados, sino que a menudo se subestima en el mundo corporativo la comunicación efectiva. Y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades en nuestro curso. No es suficiente dominar la materia, dominar el tema, tener un conocimiento profundo sobre un tema en específico. Lo importante también es saber comunicar esa idea. Y a María López, el día de su presentación final ante el comité directivo, pues tenía que exponer su propuesta estratégica para el área en la que quería liderar. En la sala, frente a 20 ejecutivos de alto nivel, se sentía nerviosa, pero preparada. Estaba preparada. Dominaba el tema. Había trabajado durante semanas en el contenido, en los datos, en las soluciones innovadoras que proponía. Pero cuando comenzó a hablar, algo no funcionó. Lamentablemente. Su voz titubeaba, su mirada se perdía entre las hojas de su presentación y su mensaje, aunque sólido en contenido, no lograba conectar con la audiencia. Usaba términos técnicos, cifras, pero sin un hilo narrativo que guiara a los oyentes. Además, el miedo escénico le hizo acelerar el ritmo y en su afán por descubrir todo el material no dejó espacio para preguntas ni para generar interés en el tema. Los ejecutivos, aunque atentos, no lograron captar el valor diferencial de su propuesta. Y al terminar, el silencio fue incómodo, obviamente. Algunos miembros del comité intercambiaron miradas y finalmente el director general anunció que